Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Colombia tardó en consolidarse como un país reconocido internacionalmente por su gastronomía. Desde el 2005, propuestas como Estrella de los Ríos, Minimal y Leo comenzaban a hablar de identidad, de antropología de la alimentación y de tradición. No ha sido hasta la fecha que las principales propuestas gastronómicas de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades intermedias comenzaron a incluir ingredientes colombianos, entendiendo que la tradición es parte de la innovación y, sobre todo, celebrando las identidades regionales. Este proceso no hubiera sido posible sin que los cocineros comprendieran el diferencial cultural y biológico del país y que, por su parte, los comensales se despojaran del eurocentrismo. Sin embargo, en el mundo de la coctelería y los bares seguimos aún rezagados, como si estuviéramos cuando la cocina estaba en 2010, por decirlo así. Ahora bien, no es que el mundo vaya tan adelantado. Este panorama es general y común a la mayoría de países, en donde los bares todavía se ufanan del festín dulce o de las variaciones de recetas clásicas que ofrecen. En este escenario, Colombia está apostando por propuestas que revalidan y ponen sobre la mesa una coctelería que habla de identidad. Y eso precisamente llamó mi atención para proponer este episodio en el que pretendo dar a conocer estas propuestas y entender si ahora sí podríamos estar enfrente de una revolución líquida en Colombia. Aunque quisiera desprenderme y ser una simple interlocutora, debo iniciar por resaltar el trabajo de la sala de Laura y Leo. Yo me acuerdo hace 10 años cuando lanzamos una opción de maridaje alternativo para el menú de degustación. De por sí, ya tener un menú de degustación era considerado demasiado pretencioso en una época donde los comensales recurrían a los mismos restaurantes en búsqueda de los mismos platos de siempre, donde los recibían: señor fulano, le traigo lo mismo que la vez pasada, y ellos se sentían dichosos de haber sido objeto de recordación, lo mismo de siempre. Pero bueno, ese es otro tema. Resulta que además se me ocurrió armonizar la experiencia con cócteles y otras bebidas y destilados desconocidos, como lo era en ese entonces el ya popular biche. La verdad no tuvo mucha acogida, así como no la tuvo la carta de cafés de especialidad. El caso es que Leo fue pionero en una coctelería basada en productos locales, lo que luego da paso a la Sala de Laura en 2021. La Sala de Laura combina ingredientes de diferentes ecosistemas en una propuesta líquida colombiana a partir de bebidas fermentadas, maceraciones y licores artesanales elaborados con botánicos locales. Con un equipo interdisciplinario hemos construido una propuesta en la que ingredientes de diferentes ecosistemas dan paso a destilados de autor, que junto con bebidas elaboradas por artesanos concluyen en una mixología ligada a las cosmovisiones colombianas. Trabajamos bajo el propósito superior de contribuir al desarrollo de Colombia a partir de la gastronomía como herramienta de transformación social. La buena noticia es que no somos los únicos. Humo Negro, Mesa Franca, Débora y Jardín en Bogotá, Carmen, Tet, Mamba Negra en Medellín, Alquímico en Cartagena, Recíproco, Sátiro Negro y 891 Bar en Cali o Alquimia en Manizales son algunos de los pioneros de este movimiento de coctelería colombiana. Son quienes están haciendo que los bares y el universo líquido adquieran la misma importancia que el del sólido, en propuestas que, además de concentrarse en mezclas armónicas, buscan reivindicar las identidades de las regiones a las que representan. Mi siguiente invitada es una amiga y colega a quien aprecio mucho. Ella es Carmen Ángel, del grupo Carmen, en Medellín y Cartagena. Y en Bar Carmen integran productos de la zona como la tapetusa, con un gran sentido de pertenencia y de generación de impacto hacia los productores locales. Bienvenida, Carmen, a Un Sorbo a la Vez. Gracias, Laura. Qué honor estar acá contigo en este podcast. No, el honor es mío, Carmen. Gracias por compartir con nosotros
bueno, todos tus conocimientos y sobre todo la visión que tienes del sector. Yo quisiera iniciar por preguntarte cuáles son los principales fundamentos de su propuesta líquida, de su propuesta de bar en Bar Carmen. Bar Carmen es todo ese concepto líquido que acompaña el concepto gastronómico de Carmen, principalmente en Medellín, también en Cartagena. Fuimos, Laura, de los primeros restaurantes bar en Medellín. Eso fue como que, ¿qué es eso? La propuesta ha ido evolucionando en estos 14 años. Hoy en día ofrecemos un programa de cócteles muy nuestros que busca mostrar Colombia a través de todos estos alimentos y gran biodiversidad que tenemos y aplicamos en la propuesta gastronómica, pero que también estamos mostrando nuestra cultura, toda esta gran despensa que tenemos en el país, en el territorio, a través de los cócteles y las bebidas. Tenemos una carta de cócteles, de craft cocktails, más o menos de 15 opciones. Estamos también rotando siempre menús de temporada, siempre buscando mostrar esa identidad que refleje nuestro territorio colombiano. Qué maravilla. Y cuéntanos, por ejemplo, qué tipo de productos usas que sean netamente colombianos o antioqueños o caribeños. O sea, mencióname algunos que la gente puede probar únicamente en Colombia y no en el resto de países. Perfecto. Eso es como una lista larga, ¿no? Porque es hablar Totalmente. de todos los cócteles y todo el menú y también entendiendo que tenemos una propuesta en Carmen, Cartagena, que es muy distinta a Medellín y que busca más frescura, más tropicalidad, bebidas más ligeras, ¿cierto? Como reflejando también ese lugar andino versus ese lugar en el Caribe colombiano. Pero en general estamos a través de nuestros viajes, Laura, que pues tú eres mi, que como mi model, mi role model para procesos de investigación, pero en lo que también logramos hacer, siempre incluimos y tratamos de incorporar esos ingredientes en la propuesta y también desde los pequeños productores que vayamos haciendo conexiones, también buscamos la forma de incorporar esos alimentos que ellos tienen también en la propuesta. Para hablar de algunos, ahorita estamos muy fuerte con la tapetusa, que ha sido un destilado súper clandestino, como sabes, que ha sido escondido por la persecución de los monopolios departamentales. Hemos estado muchos años comprometidos con el biche, que es un destilado ancestral que viene del andén, del Pacífico, con toda esa cultura afrodescendiente. Y, y como tú también estás ahí, es importante ser un espejo para toda esa cultura que están en estas botellas de biche que nos llegan a los restaurantes. Con las frutas, como sabemos que somos el país más biodiverso en frutas, tratamos de usar todas las frutas que podemos también en flores. Tenemos cócteles con productos no tan tradicionales en propuestas de coctelería, como tubérculos, arracacha, berenjena. Ahorita en el maridaje, para el menú de degustación en Carmen, tenemos un cóctel con berenjena que sorprende a la gente. Y berenjena es algo muy también pues de nuestro Caribe colombiano. Entonces, desde los destilados, las hierbas, hormigas, flores, siempre estamos buscando incorporar esos ingredientes que podemos decir, no lo vas a tomar por fuera de Colombia. Qué increíble. Yo quiero que le cuentes a la gente qué es la tapetusa y quiero también, no sé, que de pronto nos digas, eso tal vez es lo más representativo de Medellín o de Antioquia o cuál crees que sea como un cóctel y ahí si quieres háblanos de un cóctel en particular que represente esa región de Antioquia. Es una pregunta que a la vez creo que ahorita salimos con una propuesta de una carta que se llama Montañas, donde todo el equipo de Bar Carmen, liderado por Michael Tobón, quien es el director de todos los bares en el grupo,
realmente eso fue la inspiración. Entonces, algunos de los cócteles tenían tapetusa, que es a base de caña. Eh, Mejor que nadie, tú sabes todas las variedades de destilados que tenemos de caña en nuestro territorio, desde el chirinchi, el churro, el ñeque, el biche, pero nuestro destilado de caña muy andino es la tapetusa, que se llama, tiene ese nombre porque la tucita seca del maíz era lo que tapaba los recipientes donde se guardaba este destilado. Hoy en día para nosotros en Medellín sigue siendo muy clandestino. Hay unas marcas que han podido como ligeramente posicionarse como en ciertos lugares, pero sabemos que todavía sigue siendo muy perseguido. Entonces, para nosotros poder ofrecerlo dentro de la propuesta coctelería es pues mostrando cuál es nuestro destilado local. Es un Claro. destilado fuertecito, algunos que son muy rústicos, no le sacan la cabeza, entonces son muy fuertes, tienen como esas notas un poco, pues como muy de etanol en la nariz, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, pero la verdad, para nosotros en el bar, aparte de tomarlo como un trago Laura, cuando lo usamos como un insumo para maceraciones, para infusiones, se vuelve, o sea, crece su potencial, o sea, Claro, comenzamos como a sentir más las aromas, se transforma. es como un Entonces, conductor. exactamente, exactamente. Además aporta ese sabor y ese aroma de la materia prima, que bueno, pues que es, yo la he probado la que tú me has ofrecido y realmente creo que hay mucho potencial ahí. Claro, y también es bonito, Lauri, como pensar en esos orígenes de la coctelería, que era precisamente para esconder las notas fuertes. Entonces, volvemos a lo que era la esencia de cómo nació la coctelería, de poder como brindar algo más palatable. Eso me Entonces, yo no encanta. estoy diciendo que no es palatable la tapetusa, pero Pero en sí, coctelería sabe mejor. Combinada sabe mejor y se potencia. claro, claro, en un menjurje sí ya se transforma. Fantástico. Carmen, cuéntame, yo quisiera saber cuál es tu visión. ¿Tú crees que se puede hablar de una coctelería colombiana? ¿O qué crees que haga falta? ¿Qué paso debemos dar? ¿Será que nos tenemos que inventar un cóctel que sea como equivalente al pisco sour en Perú o a la caipirinha en Brasil? O sea, ¿qué sientes que tenemos que hacer como gremio? ¿O crees que se puede hablar ya de una coctelería colombiana desde la misma diversidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que sí podemos y me parece que muchos de nosotros estamos en ese camino. Lo que encontramos, Laura, es que una propuesta colombiana también comparte mucha identidad con nuestros vecinos y con muchos países de Latinoamérica. Entonces, cuando me estabas preguntando ahorita por ingredientes, pues pensaba ahorita en los creaciones nuevos. Estamos trabajando con pronto alivio, con cilantro cimarrón, con el flor del amor, con hoja de coca, con el yarumo, corozo costeño. Y sabemos con toda esta conexión y comunidad que está formando en Latinoamérica, donde nos estamos relacionando y estamos diciendo, hey, mira estos diferencias culturales que tenemos y nosotros usamos el cilantro cimarrón de esta forma, nosotros lo usamos así, lo llamamos así, pero también tenemos tanto, tanto en común. Entonces, hablar de una coctelería colombiana también comparte mucho porque somos el mismo territorio y compartimos tantas regiones como Amazonía, Piemonte, zonas andinas, costeras, Pacífico, con muchos países de Latinoamérica. Me ha sorprendido últimamente todo lo que tenemos en común con Centroamérica. Entonces, hablar de una coctelería colombiana sí tenemos que hablar de una identidad que viene más desde nuestra cultura y no tanto desde la parte biológica, porque sí compartimos mucho. O sea, ahorita elaboramos con Michael una soda de mambe, porque queríamos tener algo de coca en la carta que lo pudiéramos tener como una propuesta alcohólica y no alcohólica,
que acabamos también en Carmen de lanzar el maridaje sin alcohol, inspirada en tu gran propuesta en la sala y también en Leo. Gracias, qué linda. No, en serio, eso fue gran como ojo abierto de que mira lo que se puede hacer en una propuesta sin alcohol. En esa búsqueda, Laura, creo que lo que necesitamos es pegarnos mucho a la cultura. Entonces ahí trabajar con los destilados, mirar cómo se preparan los destilados que tenemos colombianos en las diferentes regiones, cuáles son esas hierbas, bejucos, raíces, flores que se usa para hacer maceraciones, que sabemos que va más como por el lado medicinal. Claro. Nosotros tenemos tanta abundancia de fruta que a pesar de que muchas de esas frutas se comparten, Hay otras nosotros que no tenemos conocen. Ahorita estuvieron exactamente, unos colegas de Brasil y estaban admirados de la cantidad de frutas que ellos no conocían y nos pasa incluso con Ecuador, que compartimos tantos ecosistemas. Sí, yo pienso sí, que lo que dices es muy valioso en términos de pensar en continente, en subcontinente, como una coctelería latinoamericana, que me parece que es muy válido desde la biodiversidad y también aferrarnos a esas tradiciones, a esos usos y a esa etnobotánica que es la que nos permite entender cómo las distintas comunidades en Colombia han usado esos productos, ¿no? O eh, qué connotación le han dado desde la mágico-religiosidad, desde las festividades, desde las tradiciones. Son cosas que son muy importantes si queremos hablar de una gastronomía colombiana, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero también mostrarnos como continente, ¿no? Como subcontinente, como hablar de Suramérica, de Latinoamérica, y eso me gusta, sí, eso me sí. inspira. En esos momentos, lo más que siento como esa efervescencia y deseo de querer mostrar nuestra cultura colombiana a través de la gastronomía y también las bebidas que tomamos también esa cultura, lo más que me doy cuenta que compartimos tantas cosas, pero a la vez siguen siendo nuestras, ¿no? O sea, hablamos de una ajonjolí, ¿cuántas culturas tienen ajonjolí, Laura, en su No, pues lo dieta? heredamos imagínate, de una fusión árabe con ibérica que se dio hace cientos de años. Entonces, pues sí, Qué hay, locura. hay ingredientes que los compartimos con muchas culturas y ni siquiera en la misma Latinoamérica, sino fuera de. Claro, pero si tú vas para el sur del Caribe colombiano, oye, ajonjolí, o sea, Pero por decir que supuesto, también es nuestro y también es colombiano y cómo lo incorporamos en una propuesta líquida, también es totalmente válido y depositamos valor. La piña, o sea, yo sufro mucho con la piña, pero tenemos uno de los cócteles creado por Michael, que es uno de los que más encanta, que es nuestro vinagre de plátano que hacemos en casa, que la base viene del Chocó, la madre viene del Chocó, ujú, y sabemos que es uno de los vinagres que más se usa en el Pacífico colombiano, combinado con cáscara de piña y biche. Entonces, sufro a veces mucho con el tema de las frutas, porque tú sabes que muchas de las frutas que son esas frutas que encontramos en nuestros viajes de investigación, que descubrimos, es como que eso es una locura, pero ¿cómo lo hace llegar a Bogotá? ¿Cómo te llega a Medellín? ¿Cómo te llega constantemente las cosechas, los ciclos de la naturaleza? Entonces, creo que también hay una gran biodiversidad que es a veces difícil mostrar. así es. Y la Quisiera, piña chocuana, ¿no? Que es tan diferente a las otras piñas, que es una piña pálida, pero a la vez muy dulce y que combinada como lo están haciendo con el biche y la cáscara de piña, pues también es muy tradicional de esa zona. Eh, total, entonces, no solamente es hablar de la piña, con que es, arroz. claro, que es como tan común, sino el contexto de esa piña, ¿no? Y cómo lo interpretas. Sí, también hay uno que descubrí en los llanos, pues que es súper normal y lo venden al lado de la calle, que es la mayanés. Y es igual. Es una piña súper blanquita, muy dulce, pero es difícil
como tenemos estos temas de conectividad en nuestro país, quisiera poder mostrar más de Colombia en la propuesta líquida. Sí. Creo que podríamos, si tuviéramos la oportunidad de poder que nos llegara más alimentos y tener más proyectos comunitarios donde valoramos y honramos más toda esa bondad agrícola de nuestro país, podríamos tener una coctelería colombiana muy fuerte, muy fuerte. Así es, así es. Hay muchos desafíos que no solamente van para la gastronomía, para la cocina, sino para la gastronomía en general, incluyendo la parte líquida, que es pues toda la falta de infraestructura y la falta de conectividad. Y me parece que es un punto muy importante también pues a la hora de hablar de fortalecer, ¿no?, esos pilares y esa gastronomía que queremos mostrar ante el mundo. Carmen, yo quiero agradecerte por esta entrevista tan increíble. Hablar contigo, pues siempre no solamente es un gusto y una admiración, sino muy enriquecedor y quiero darte de verdad las gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Un Sorbo a la Vez. Gracias por esta entrevista. Para terminar, tengo hoy conmigo a Alfonso Ibáñez, un importante ejecutivo del sector de bebidas, quien hoy se desempeña como director de Advocacy de Diageo. Bueno, Alfonso, debido al cargo que estás desempeñando, estás al tanto de las tendencias globales, locales, y conoces personas del gremio, los principales restaurantes, los bares del país. Y quisiéramos pues, tu opinión frente a varios temas. Y el primero es, bueno, ¿crees que es posible hablar de una revolución líquida en Colombia? ¿Cuáles son las ciudades que más se destacan por las propuestas de tener bebidas con identidad? O sea, ¿cuál es tu panorama de la coctelería colombiana? Porque no solamente estás en Diageo, que tienes, pues, te permite tener como una opinión panorámica de lo que está pasando, pero también eres extranjero, entonces nos interesa a los oyentes de Un Sorbo a la Vez, ¿qué piensas del gremio de bares en Colombia? Bueno, pues yo la verdad, Laura, es que llegué a Colombia hace 8 años y la verdad para mí fue muy curioso porque cuando llegué acá había muy poca propuesta en términos de coctelería. Evidentemente ya empezaban a surgir grandes nombres de la industria que poco a poco se iban desarrollando y empezaron a traer otro tipo de propuestas, pero creo que con el pasar de estos años hemos visto una evolución muy interesante en el mundo de la coctelería y de los bares en Colombia. Creo que estamos creciendo y bueno, aunque todavía queda camino por hacer, creo que estamos entrando podemos decir, en esa revolución líquida, ¿no? Ahora la verdad es muy interesante poder ir a diferentes ciudades y encontrar grandes personajes de la talla de Manuel Barbosa, de Joshua Guerrero, todas esta gente, estas personas que, como puede ser Luna, que no solo respetan la industria, sino que también le aportan mucho conocimiento y mucha sabiduría y mucha técnica, ¿no? Entonces creo que es súper interesante cómo estamos entrando en esa revolución y cómo poco a poco vamos creciendo. Respecto a ciudades, creo que para mí, las más punteras ahora mismo son Bogotá y Medellín. No hay que dejar de lado a Cartagena, que también tiene tiene varios referentes, pero si se dan cuenta, cada día vamos encontrando en ciudades que quizás no eran tan importantes en el mundo de la coctelería de los bares, grandes representantes, como puede ser el caso de Manizales con Alquimia Speakeasy, y muchos sitios que hay en Cali que están despuntando, así como en ciudades como Barranquilla u otras ciudades que no estaban tan en el mapa. Sí, eso me parece fascinante. Justo los mencioné al inicio del podcast, que ya en ciudades intermedias realmente se está viendo que la industria está creciendo y eso me parece increíble porque en Colombia todo surge en Bogotá, Medellín, ¿cierto? Pero cuando ya encuentras buenos bares en Bucaramanga, en Manizales, en Cali, ¿no? Pues ya estamos hablando de que es algo a nivel nacional y eso es importante. Sí, nosotros tenemos la suerte de tener una plataforma como es World Class, que para nosotros es un poco esa cantera de talento, ¿no? A nivel nacional. Y ahora en marzo tuvimos la fortuna de tener la final nacional aquí en Colombia
y la verdad es que había unos chicos y unas chicas espectaculares que venían con un montón de ideas, muy estudiosos, muy preparados, muy a la vanguardia, que yo creo que van a dar mucho que hablar en unos años y que son, por decirlo de alguna forma, el futuro de la coctelería en el país, ¿no? Entonces yo creo que no hay que olvidar, como decías tú, esas ciudades secundarias y quizás esos bares que están un poco más alejados de Bogotá o de Medellín o de Cartagena, porque van a dar mucha carne, van a poner mucha carne en el asador. Y Alf, ¿tú crees que Colombia alcance un posicionamiento importante en el futuro en cuanto a ser reconocida como país con una coctelería distintiva? O sea, ¿qué crees que hace falta también para llegar a eso? O sea, para que la gente diga, ah, sí, la coctelería colombiana y esté por lo menos en el imaginario Sí. internacional. Bueno, nosotros ahora hemos tenido la fortuna de con Diageo traer a diferentes grandes nombres del mundo de los destilados y de la coctelería. Y la verdad es que todos se han quedado gratamente sorprendidos. Creo que estamos en el proceso, en el principio de un proceso que va a llevar un poco de tiempo, pero creo que estamos aprendiendo a trabajar con productos hiperlocales, que ya no solo utilizamos como GAR, sino que también nos hemos aprendido a destilar, a utilizarlos de diferentes maneras. Y eso le va a dar un sello icónico a nuestra coctelería que podemos llevar al mundo para que se vuelva algo grande y espectacular. No hay que dejar de lado el que para mí hace 8 años y hoy todavía siento que el mundo del servicio de alimentos y bebidas todavía se siente un poco como un trabajo de segunda, podríamos decir. Creo que es un error. Creo que todos deberíamos entender y trabajar en profesionalizar esta industria tan maravillosa en la que todos trabajamos para darle el lugar que la gente necesita, ¿no? Y asimismo también creo que todas las personas que trabajan con nosotros en servicio y especialmente en las barras tienen que estudiar mucho. Yo creo que uno no nace aprendido y uno siempre tiene que estar a la vanguardia, leer, estudiar y practicar, ¿no? Entonces eso también nos va a dar esa facilidad para seguir posicionándonos. Eh, Trabajar con productos sustitutivos, aprender a que aquí quizás no llegan las cosas, todos los insumos, todas las técnicas o todos los utensilios que nos gustaría, pero sí cómo podemos encontrar productos sustitutivos cercanos o locales que nos ayuden a estar en la vanguardia. Yo creo que eso para mí son las recomendaciones más importantes que le daría a toda la gente que está escuchándonos y que trabaja en esta industria tan maravillosa. Claro, tomarse en serio y tomárselo como algo que realmente es una carrera y es un objetivo, y es que dedicarse al mundo de las bebidas, ya sea desde el bartending, ya sea desde, bueno, la sommeliería o Mm. incluso desde el servicio, pues tomárselo en serio, ¿no? Porque no puede ser un escampadero para muchos, no puede ser como que se vea que el servicio es algo que no es aspirable. O sea, el servicio es una pasión, ¿no? Y yo creo que eso tú y yo lo tenemos claro y es las personas que nos gusta el servicio, nos gusta brindar experiencias y nos gusta hacer sentir bien a los demás. Entonces, aprender cómo entender eso, esa vocación y realmente ponerla en práctica como algo serio, ¿no? Sí, la verdad es que esta es una industria de pura pasión. O sea, el que trabaja en esto de verdad trabaja por amor y por pasión y qué bonito podérselo llevar a todas las personas. Porque, bueno, pues pero especialmente tu caso y el mío, nosotros no empezamos haciendo otra cosa completamente diferente y nos ha llevado a un montón de sorpresas, a conocer gente espectacular, a todos los días aprender algo. Yo me sorprendo que aún llevando en esta industria casi 17 años, no hay un día que no aprenda algo nuevo, no solo de un libro o de una página de internet, sino de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que eso la gente lo cultive y lo potencie mucho. Así es, Alf. Y ayer, para terminar, justo estaba debatiendo un tema que me parece muy interesante porque en algún momento también pasó con la cocina que se planteó como, bueno, debemos seguir una estrategia como la que ha seguido Perú, por ejemplo, posicionando un plato como el ceviche o en este caso un cóctel como el pisco o, por ejemplo, ser reconocidos como lo hace Brasil por su caipiriña, Italia con el Negroni. ¿Tú crees que en Colombia debamos pensar en hacer como un cóctel distintivo eh, o tú crees que más bien eso sería un poco reductivo? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es creérnoslo, ¿no? Yo siento que estamos evolucionando mucho en eso
pero yo cuando llegué aquí a Colombia hace años, la gente salía a comer a restaurantes libaneses, pero no iban a un restaurante colombiano, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que abrazar y enamorarnos nosotros de lo que hacemos aquí en casa para poderlo llevar al exterior, ¿no? Y entonces ahí creo que hay un ejemplo al que tengo un cariño especial y considero que tú también, y es Leo. O sea, si hay una persona que defiende a capa y espada la gastronomía colombiana es Leonor Espinosa y otros muchos que se han ido sumando a esa ola. Y creo que si lo vamos a hacer en el mundo de la coctelería y en el mundo de los bares, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de elegir los ingredientes que podemos exportar, ¿no? O los ingredientes que van a ir en el cóctel que queremos volver a nivel mundial. Muchas veces uno de los problemas que tenemos es encontrar ciertas cosas que no siempre están en todos los mercados. Se puede hacer, lo podemos hacer muy colombiano, pero siempre teniendo en mente que si queremos que se sienta como lo tomamos en casa, ese cóctel insignia del país, debería ser un cóctel que tenga ingredientes que sean relativamente fácil alcanzables en todos los mercados, ¿no? Claro, claro. Y en Algo un este caso, poco como ocurrió con cierto líquido naranja que consiguió hacer un servicio icónico que hoy yo creo que hasta en el lugar más recóndito del desierto te lo pueden preparar, ¿no? Entonces es encontrar algo que sea replicable y que sea fácil de llevar a todos los lugares. sí, tienes razón. Y en este caso, pues creo que ahí sería como el aguardiente y ojalá pues un aguardiente no industrial, sino de estos que están saliendo nuevos, artesanales, ¿cierto? Destilados Uh -huh. con frutas que están saliendo también ahora artesanales, no sé, en este se me ocurre Sí, Desquite 472 y no sé, sí. pensar, porque el biche, bueno, el biche todavía está en debate, ¿no? En debate por los mismos afrodescendientes de que cómo lo quieren envisionar. Entonces, pues ya eso es otro tema de otro podcast. Pero, Para otro podcast. Y podríamos hablar durante días. O sea, yo ayer probé el licor de naranja nuevo de 472 y me pareció una cosa espectacular. así es, O así sea, es. creo que están saliendo muchas cosas muy buenas. Claro, ¿no? Y artesanalmente yo tuve la oportunidad de conocer de cerca el Cruce de las Rocas, que también están haciendo cosas muy bonitas. Yo pienso que hay un movimiento y ese movimiento también está acompañado no solamente de los bartenders, sino a nivel de bebidas, que ya estamos abriendo un poco a innovar. Y a entender esa biodiversidad de Colombia y plasmarla en un universo líquido. Alf, yo te agradezco muchísimo, gracias por tu valiosa opinión, por tus comentarios, por tu visión, gracias por apoyar el gremio y el sector colombiano, y bueno, gracias sobre todo por tu pasión y bueno, ya tu colombianidad, ¿no? Porque ya... No, al revés, yo creo que gracias a ti por darme la oportunidad, sabes que contigo me siento como en casa, como en familia. Y darle gracias al gremio en Colombia por haberme recibido con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, al revés, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y especialmente a ti. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram, @LauraSommelier, para enterarte de todas las novedades. Y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.